Bien. Gracias por recordármelo. Bien. Les decía que según dicen los libros de unas profecías foráneas, traído en un lugar específico, con personas específicas, sacerdotes, trajeron unas profecías en el cual expresaban que los últimos dos papas iban a ser de la línea jesuita. Bien, el cuerpo de los jesuitas, lo que significa dentro del catolicismo, es la policía. Son sacerdotes que obran, y muchas veces encubiertamente, como policía para el Vaticano, en todo el mundo. En todo el mundo. Eso es lo que ellos suelen hacer. Ahora, sorprendió que justamente el Papa argentino Francisco es de la línea de los jesuitas, primado de Argentina, cardenal de la línea de los jesuitas. Supuestamente, lo expresado, iba a ser un periodo donde iba a haber dos papas vivientes, que es un periodo en el cual estamos. Y la tercera de las cosas es que el último papa sería el famoso llamado Papa Negro, que también es de la línea jesuita, es de lo más extremo de los extremos en todas sus áreas, y el cual estaría yendo a esa línea para decir que el próximo papa sería casi coelegido como el anticristo, como líder político. Entonces, eso es donde estamos. Las evidencias, todas las profecías bíblicas, que son las que más nos importan, están todas cumplidas para que el Señor venga. Pero ahora, en esta idea de la continuación del poder religioso político del Imperio Romano, estaría que tiene que saldarse la partida de estos dos papas para que se exponga el Papa Negro o el que será o encarnará al falso profeta en el periodo de la tribulación. Ahora, todo lo bueno de eso es que cuando el Papa Negro se despida, nosotros ya no vamos a estar. Así que eso es lo mejor que ¿eh? Eso va a pasar después. Eso va a pasar después. No se sabe si este último papa muere antes del arrebatamiento o después del arrebatamiento. Pero es necesario, como en todos esos casos, debe morir para que otro lo pueda suceder. A excepción de este otro que tomó una nota, pero lo hizo a razón de su propia enfermedad. El otro día estaba mirando una foto de él, y sus propias palabras era Reinsecker, que era el cardenal alemán. Bueno, estaba esperando morir, nada más esas eran sus palabras. Pero bueno, ese es para que vean que no solamente gracias a Dios las escrituras se cumplen, sino el hecho de que Dios obra controlando todas las cosas para que se encamine a la partida pronto de la iglesia. No tenemos tiempo, no sabemos cuándo va a ser, pero si estas profecías foráneas fuera de las escrituras que se han venido cumpliendo casi a la perfección en todos estos años, llegamos al punto
de que tenemos un papa con creo 80 y pico de años y el otro por su propia salud está pronto a partir. Así que ahí es donde tenemos este punto de estas dos bestias, la bestia política y la bestia religiosa. Muy bien, capítulo 14. Entonces, bien, vamos a hacer una... No, hermano Sergio, eso no se hace. Perdón, no me avisaron, ¿eh? Muy mal de ustedes, de su parte. ¿Sí? ¿Eh? Ya llego. Bueno, abran sus Biblias todos en el capítulo 14. Hoy quiero que lean fuerte. Voz alta. Así todos nos escuchamos. Muy bien. Escuchen el orden, por favor, entonces. Muy bien. Hermana Silvia, el 1. Hermano Cristian Galdi, el 2. Hermana Raquel, el 3. Hermano Sergio, el 4. Lenin y Alejandro, 5 y 6. Leonardo y Melanie, el 7. Alejandro, el 8. Matías Bo, el 9. Muy bien. Kevin Apasa, El 10. Y Carolina, el 11. Bien. Y después, nuevamente, hasta concluir, tenemos solo 20 versículos, por favor. Exactamente, hermana. Muy bien, bien. Sí, veloz. Bien. Comenzamos, por favor. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él, y él de su padre, escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora ha de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Muy bien. En las notas dice, número 1, el Cordero sobre el monte de Sión, versículos 1 al 5. A, el Cordero aquí es Cristo. B, el monte de Sión es la Jerusalén celestial, Hebreos 12, versículos 22 y 23. Kevin, por favor, léeme esos versículos. Kevin. Hebreos 12, 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Muy bien. Gracias, Kevin. Y ahora voy a tratar de explicarles un poco qué es lo que está pasando aquí. En el punto C, 144.000 son los sellados del capítulo 7, 12.000 de cada tribu de Israel, de los que aprendimos en capítulo 7, versículos 3 al 8. 1, el sello escrito en sus frentes. A, el sello es el nombre
del Padre Celestial. B, el sello dice que son propiedad del Dios Todopoderoso. D, la voz del cielo. Número 1, como la voz de muchas aguas. 2, como la voz de un gran trueno, perdón. 3, esta es la voz del Hijo de Dios. Apocalipsis 1:15. Es lo que vimos, la visión del Hijo de Dios en el capítulo 1. La música oída. Número 1, los arpistas tocando sus arpas. 2, cantando un cántico nuevo. Y 3, aquí tenemos música y cántico entonados y tocados por aquellos sellados que salieron del periodo de la tribulación. F, los 144,000 no se contaminaron. Número 1, son vírgenes. 2, siguen al Cordero. 3, sin culpa ni falta delante de Dios. Qué descripción que se les hace, ¿no? Sí. O sea, para los 144,000 que son sellados durante el tiempo del anticristo. Estamos hablando en el principio de la tribulación, fueron sellados. No es que fueron, o sea, que están seleccionados de antes, o sea, que están seleccionados, sellados desde antes. Porque hay muchas sectas o algo así que hablan de que... Claro. Los testigos de Jehová dicen que son ellos. Bueno, ¿cuánto sabemos de los testigos de Jehová, por ejemplo? ¿Cuánto sabemos? Una de las cosas que tendríamos que aprender es saber que aparte de ser mentira lo que dicen, ¿cómo podemos demostrar que es mentira? Fácilmente, con las escrituras, 12,000 de cada tribu de Israel. La segunda de las cuestiones es que ellos dicen que no se es judío de carne, sino también del espíritu, y entonces se puede ser espiritualmente judío, y por eso estar en los 144,000. Bien, es mentira, pero suponemos que sea verdad. Ahora, imaginémonos nosotros lo que enseñan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, en su presidencia, comenzaron a crecer y expandirse muy rápidamente. Entonces, su creador, Carl Russell, ideó la idea de que los 144,000 eran solamente testigos de Jehová, porque era una idea de un grupo minúsculo que fue creciendo y desarrollándose. Cuando muere Carl Russell y lo sucede Rutherford inventó o creó, mejor dicho, para darles un poco de crédito, lo que ellos llaman la revelación progresiva. Entonces, como ya en su tiempo habían crecido más de 144,000 en todo el mundo, ¿qué pasó? Él dijo que la revelación progresiva que él tuvo, había dos grupos. El primer grupo eran los 144,000, que eran los celestiales, del cual él se guardó el último grupo, el último cupo. Así que él era el 144,000. Así que Rutherford completó los 144,000. Los demás son terrenales.
Así que, ¿qué van a hacer? Heredar la tierra, que es su idea lógica. Hoy en día, los lugares donde se reúnen se llaman Salón del Reino. ¿Por qué? Se llaman Salón del Reino al hecho de que cuando ellos declararon en 1914 que Cristo iba a venir y no vino, y después en el 48 y no apareció, dijeron que sí había venido y que él estaba reinando. A razón de eso, cada lugar donde se reúnen se llama Salón del Reino, porque Cristo está reinando espiritualmente sobre este mundo. Esa es su idea. Ahora, cada vez que ellos celebran, entre comillas, la Cena del Señor, dice que solo participan los 144.000. Muy bien. Ahora, si Rutherford completó los 144.000, ninguno de los que están hoy debería celebrar la Cena del Señor. Pero sí la celebran y dicen que solo participan los que son celestiales de los 144.000. Es un problema, ¿verdad? Pero ese es lo que practican hoy en día. En los encuentros que he tenido, y todavía me debo uno, con alguien que ha sido administrador de campo, como le llaman ellos, cada vez que me tengo que encontrar, tengo que tener mucho cuidado, o me encuentro por casualidad o lo que fuera, tengo que tener mucho cuidado por razón que los testigos de Jehová buscan que uno los persiga, los maltrate porque eso les da mayor gloria, es lo que dicen. Pero ellos, la mayoría, no saben ni lo que creen acerca de la eternidad. Porque ellos realmente son como los adventistas que niegan el cielo y el infierno. Es una situación a ese punto. Pero, para que sepamos, la Biblia dice 12.000 de cada tribu, 144.000 judíos, y recuerden que de la única manera en que se reconoce lo que se llama la nacionalidad judía, es el único país en el mundo que lo reconoce por vientre judío. Entonces, nace de vientre judío, no importa en qué nación haya nacido, es judío. Entonces tenemos judíos argentinos, judíos uruguayos, judíos estadounidenses, judíos nicaragüenses, judíos jamaiquinos, pero es por razón de vientre judío. Así que legalmente ni espiritualmente, la forma en que los testigos de Jehová hablan acerca de la posibilidad de que ellos sean, se refiere a esa situación. Sí, Silvia. ¿Sobre qué? Tiene un montón. Bueno, sobre... El problema mayor es que ellos no reconocen que Jesús era Dios en carne. Pero una de las cosas que nosotros podemos mostrarle a los testigos de Jehová, que ellos son politeístas. En sus Biblias, en su versión del Nuevo Mundo, si usted toma una versión y lee Juan 1:1, dice, habla de Dios y después habla de un Dios. Entonces suma 1 más 1 son 2.
¿Eh? Exactamente. Pero ellos, el verbo era, es un Dios. Esa es la diferencia gramatical que le pone que tienen dos dioses. ¿Eh? Y el que la mayoría de las doctrinas fue rusa. Bueno, salgamos de los testigos de Jehová. Ahora ya estamos en eso. En la nota, todas estas tres declaraciones nos dicen que ellos no se inclinaron ante la bestia o ante la mentira de Satanás. Ellos rehusaron creer en Satanás, quien había venido en la forma del anticristo, y rehusaron recibir la marca de la bestia, ¿no? Y hoy en día, para aquellos que saben, muchos evangélicos, lamentablemente, que no conocen las escrituras, intentaron justificar la profecía del COVID-19 y la vacuna como la marca de la bestia. En los cuales yo siempre les dije, mientras por la gracia de Dios yo esté aquí, nunca va a pasar. Y me dicen, ¿cómo dices eso? Es muy simple. Hasta que la iglesia del Señor no sea quitada de aquí y el Espíritu Santo sacado, el anticristo no se va a revelar. Así que estamos tranquilos y seguros en cuanto a esa situación. Bien, ahora, déjenme darles un panorama, porque este capítulo 14 está mostrándonos claramente de cosas que van a estar sucediendo en distintos tiempos durante el segundo periodo de la tribulación. Lo que creo personalmente es que los 144.000, para mí, han sido tomados y llevados a la misma presencia del Señor. Hay dos condiciones del cual uno puede notar la razón. Escrituralmente venimos pensando en que todos, el primer tiempo, tenemos lo que llamamos el tribunal de Cristo. Entonces, en ese tiempo, todos daremos cuenta de sí delante del Señor. Lo que hubiéramos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, damos gracias a Dios que no tiene que decidirse ni se va a decidir si vamos o no a estar en el cielo, porque cuando estemos ante el tribunal de Cristo, vamos a estar ya en el cielo. Así que tirar de allá no nos van a tirar, gracias a Dios, y cuando estamos pensando en eso, tampoco se va a reflejar el pecado, sino lo que hayamos hecho en el cuerpo para Dios. Esas son las dos cosas que necesitamos recordar. La otra de las situaciones en cuanto a este hecho es que nosotros podríamos notar que si esta visión es un hecho genuino, que lo es, encontramos a los 144.000 ya en el cielo. ¿Qué punto sería? Algunos piensan que es en la mitad y otros piensan que en el final. Y quiero mostrarles por qué. El tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero. Y ahí es donde, bueno, varios tienen varios pensamientos en cuanto a eso. Están las bodas del Cordero, está el Señor Jesucristo, la iglesia, que es quien está preparándose para presentarse delante de Él sin mancha ni arruga. Esa es la razón que vamos a pasar por el tribunal de Cristo. La segunda o la tercera de las cosas, que en las bodas del Cordero vamos a encontrarnos quienes están convidados a las bodas. Algunos tienen cierta teoría y hoy en día se ha cruzado la idea de que todos pertenecen a la iglesia del Señor.
Y eso no es así, no pasa así. Ahora, si alguien dice, todos los que aceptaron a Cristo son creyentes, por supuesto, todos los que aceptaron a Cristo, no importa dónde y en qué lugar lo hicieron, van a estar en la eternidad y van a estar en el cielo, y todos vamos a tener que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Pero no todos pertenecen a la iglesia. No todos pertenecen a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia del Señor es una sola, no multitudes. Sí, iglesias locales, pero tienen todo en común. O sea, hay un mensaje, hay un bautismo, están las ordenanzas, los principios de santidad en la vida de los creyentes. Todo lo que vino después, desde la salida o la unión del gobierno político con la religión, no pertenece a la Iglesia de Cristo. Todo lo que fue la reforma tampoco pertenece a la Iglesia de Cristo. Y todo lo que vino después del año 1800 tampoco pertenece a la Iglesia de Cristo. Porque si no, la promesa de que Él estaría y la promesa de que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra eso, se hubiera cortado en la mitad del camino. ¿Bien? Entonces, Pastor, ¿podría volver a explicar que no llegué a comprender? ¿desde dónde? ¿Desde que comenzamos después de la oración de Kevin? No, bueno. este punto en el que menciona que no todos los que creen en el Señor pertenecen a su iglesia. Exactamente. ¿Por qué? A ver, la salvación no es denominacional, es personal. Cada uno debe aceptar a Cristo como Salvador personal. Estaba pensando, el mismo Señor Jesucristo nos dice, entrad por la puerta que estrecha. Ahora, si yo lo analizo en forma gramatical, ¿qué es entrar? Bueno, la primera idea es que es una orden. Está escrito en forma imperativa. Es una orden. Ahora, la orden impartida está dada en que la persona que la escucha puede entrar o no. Entrar. No le dice, vengan acá. Entrad. Entonces, todos los textos nos ayudan a ver que es un asunto personal. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, según el libro de Efesios, pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecer a la familia de Dios no es lo mismo que pertenecer a la iglesia de Dios. Entonces, son dos hechos distintos. Es el cuerpo de Cristo. Las iglesias locales pasan a ser el cuerpo de Cristo en cada uno de los lugares distintos. La idea es allí que muchos opinan que, bueno, el cuerpo es uno solo. Bueno, eso será en el momento que la iglesia sea reunida en el cielo. Desde los apóstoles, desde el mismo tiempo de Cristo, todos los que estuvieron con él en el tiempo de Cristo, hasta el arrebatamiento. Sí. Bueno, es la iglesia que realmente sigue a Cristo, que tiene y practica sus doctrinas, el bautismo es por inmersión, la cena del Señor, la salvación es Cristo, la seguridad de la salvación. ¿Qué cosa? Esos son los principios de la iglesia del Señor. Por ejemplo, en un periodo de tiempo tuvo distintos nombres. Personalmente yo creo que la iglesia bautista es la iglesia que ha seguido y mantenido los principios del Señor hasta el día de hoy. Por la sana doctrina.
¿Eh? ¿Qué cosa? No, porque el término, la Iglesia Universal, no está en las Escrituras, y está bien, no. ¿Por qué? Porque cuando llegue el tiempo y se reúna, la iglesia va a ser llamada al cielo. Entonces va a estar todo junto, no es universal. Va a ser local en el cielo. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos el concepto universal, ¿por qué? Porque es de todas las naciones, pues, bueno, pero es ahí donde nosotros tenemos, personalmente creo que aprendemos que la iglesia local se reúne en un lugar. Acá se reúne la iglesia local, en Castelar, en Libertad, en Alemania, en España. Pero cuando lleguemos al cielo, todos seremos uno, pero en el cielo. Esa es la diferencia a veces de lo que creen. Hoy en día está justamente lo que dijiste, la iglesia universal. No tiene nada que ver. ¿Cuál es la idea de la iglesia universal? Que todos pertenecen a la iglesia. Entonces entran los carismáticos, entran los de la reforma, entran los grupos que son simplemente evangélicos y todos carismáticos. Entran todos ellos puestos dentro de esa idea. Pero la iglesia del Señor vino del Señor y se mantiene hasta el día de hoy. ¿Qué, Cristian? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Pasaremos al tribunal y luego entonces las bodas del Cordero. Y ahí todos los creyentes del Antiguo Testamento, representados por los 12 ancianos que ya hemos visto, van a ser invitados a las bodas. Todos los que acepten o rechacen la marca de la bestia en la tribulación van a estar invitados en razón de estar en las bodas del Cordero. Y para mí, inclusive los 144,000. Sí. Exactamente, eso es si vamos o no a recibir recompensa. Bueno, esa es una parte. No sabemos cuánto tiempo, normalmente se marca en el primer periodo de la tribulación, y el segundo periodo de la tribulación sería las bodas del Cordero. Lo marca Apocalipsis 19, ya los vamos a ver. Abajo sigue pasando lo que está pasando. Nosotros ocupados en las cosas que tenemos y el mundo recibiendo el castigo merecido ante todas las cosas. Entonces, creo personalmente que los 144,000 van a estar en los cielos, por eso se hace este tipo de declaración, este tipo de visión. Ahora, estamos llegando, y quiero que noten, estamos llegando al final de la tribulación acá. ¿Por qué? Por los eventos marcados. ¿Alguno tiene otra pregunta? Está señalado el final de la tribulación y ya lo vamos a ver. Muy bien. Sí. ¿Hay alguno que tiene pregunta? Sí, Lenny. Pastor, Sí. perdón. Cuando hablaba de la iglesia de los creyentes, entonces significa que la iglesia, digamos, local, pero en el cielo, ¿no? Sí, La que todos hablamos los que está en el creyentes. cielo, es todos los creyentes, que ahí sí vamos a hacer la iglesia, ¿no? Que es la de que va a las bodas del Cordero. Que va a ser la esposa del Cordero. Sí, sí. Creo que todos saben que el nombre Bautista, dado por los enemigos, antes llamados anabautistas, significa rebautizadores, o los que bautizan. ¿Sí? Porque desde el catolicismo, cuando comenzó con el bautismo de infantes,
los anabautistas continuaron con el bautismo de creyentes y no de infantes, que es una de las cosas que podemos aprender de los bautistas y el bautismo extraño, que pasó a ser el bautismo de infantes, tomado y creado por el catolicismo, más toda la Reforma continuó bautizando de la misma manera. La parte oriental de la occidental se separa, que la occidental pasó a tener aspersión y la oriental, aún a bebés, seguían sumergiéndolos en el agua, hasta el día de hoy. Para que uno pueda ver esa diferencia. Bien, entonces, el pensar es que ahora los 144.000 los tenemos en el cielo. Los 3 ángeles mensajeros. Bueno, los 3 ángeles mensajeros los tenemos del versículo 6 al versículo 13, en la letra A. El primer ángel proclama el evangelio eterno. Este mensaje, predicado durante este horrible periodo de la historia, tiene los siguientes puntos para ser anotados. Número 1, predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 2, le dice a los hombres que teman y glorifiquen a Dios. Y 3, les advierte a los hombres que la hora de sus juicios ha llegado. Ahora, quiero que noten esto para que no tengan confusión. El término evangelio es buenas nuevas. Eterno habla de la eternidad. Este evangelio no está hablando del evangelio de la gracia de Dios, que habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Por qué razón? Ya la iglesia ha salido de la tierra, el Espíritu Santo ha salido de la tierra, que son quienes predican el mensaje del evangelio de salvación. Todos los que rechazan la marca de la bestia, entonces pondrán por sí mismos su creencia en Cristo y por ende su muerte física. Sea cual fuere el momento y el tiempo que lo determinará en las personas que sean enviadas por el anticristo para quitarle la vida a todos aquellos que no aceptan la marca. Y por inanición, al hecho de que no van a poder trabajar, no van a poder comprar, no van a poder vender. Así que todas las cosas se van a vertir de ese tiempo. Y este evangelio eterno habla entonces de estos 3 principios importantes. Primeramente, un ángel lo va a anunciar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos. ¿Y cuál es el tema principal? Uno, que glorifiquen a Dios, y el segundo, decirle que las horas del juicio de Dios ha llegado a la tierra. ¿No? Y uno se puede imaginar, ya hemos visto las cosas que hemos visto y todavía recuerden que está faltando las copas. Bien, el segundo ángel proclama la caída de Babilonia. Número 1, aquí se nos dice
de la caída de una gran ciudad llamada Babilonia. 2. Esta Babilonia es Roma. La profecía aquí es concerniente al romanismo. Entonces, estamos hablando de que la Babilonia religiosa va a caer. Y esto también lo anuncia otro ángel. Fíjense que no son los 144.000, ni ninguno que no haya recibido la marca de la bestia, sino que ahora quienes están anunciando las cosas son ángeles. Sí, en el tiempo del apóstol Pablo se rendía culto a los ángeles. Lo hacían los romanos, lo hacían los griegos. En el tiempo de hoy, en los últimos, creo, 30 años, se ha vuelto a enfatizar el culto a los ángeles. Sí, los arcángeles, los ángeles, y te mandan una cosa, dice, recibe el ángel de Dios y tendrás, en una hora tendrás esta bendición y esta respuesta, bueno, pero esto ha pasado nuevamente a tener auge de gran importancia. Esta es una parte de la idiosincrasia de los italianos que ha llegado a nosotros. Muchas de las cosas que podemos nosotros notar o aprender sobre eso es que los italianos mayormente terminan con un ángel en su parte superior. Tenemos el ángel Moroní en lo que es los mormones en el tiempo de hoy. Los mormones, José de Smith decía que fue el ángel Moroní que le dio las planchas de oro y salió entonces el libro del Mormón con la idea de que la iglesia del Señor había caído en el tiempo y ahora ellos venían a restaurar lo que ellos tenían. Entonces, y en el catolicismo nuevamente se ha vuelto a instalar esto y mucha gente trata con el asunto de los ángeles. Así que, sí. Es de oro. Sí, 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 porque no sé si todo de oro o sí bañado en oro. La razón es que lo que está ahí en Puente 12 es templo. Todos los demás son capillas. Pero ese templo, el templo de Brasil, el templo de Estados Unidos, eso señala que ahí solamente se hacen las ceremonias secretas. Y sí, sí, el bautismo por los muertos, el matrimonio eterno. Así que eso es lo que pasa. Muy bien, vamos a ver, el tercer ángel proclama la condena de los seguidores del anticristo. Número 1, aquí hay una advertencia horrible. Cualquier hombre que adora a la bestia y recibe su marca, su condena está fijada para siempre. Será atormentado con fuego y azufre en la presencia de Cristo y de sus ángeles. El humo de su tormento subirá para siempre. No tendrán reposo ni de día ni de noche. Sí, sí. Muy bien. Ahora recuerden que lo que está anunciándose aquí todavía falta concluir la tribulación, la parte del milenio, y luego recién el juicio del gran trono blanco, y luego del juicio del gran trono blanco, sí, cada uno
irá al lago de fuego y azufre. Así que todavía falta un tiempo, pero se está anunciando en el periodo de la tribulación. Entonces, los que recibieron la marca, listo. Número 3, la visión del Armagedón. Por venir. Capítulo 14, versículo 20. Entonces, el segador de la cosecha de la tierra es el Hijo del Hombre o el mismo Cristo. Esto aparece en Mateo capítulo 25, la gran cosecha. B. La madurez de la cosecha describe el hecho de que ahora es el tiempo para las naciones malvadas de la raza humana para sufrir la ira de Dios. El punto C, la cosecha habla de Dios Todopoderoso haciendo guerra contra las malvadas naciones de la raza humana. Y la declaración C, la cosecha habla de Dios Todopoderoso haciendo guerra contra las malvadas naciones de la raza humana. Y número 1, tan grande será la masacre que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos en los valles sobre toda Palestina o la tierra de Israel por 1.600 estadios o 320 kilómetros. Un estadio es igual a 180 metros. Casi 2 cuadras. Sí. No, a la región. Ahora, recuerden que el término palestino, o Palestina, perdón, se lo dieron los griegos, que significa tierra de pescado. De pescado. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? En Apocalipsis, Armagedón pasa en capítulo 19. Vamos a encontrar las bodas del Cordero, el descenso del Señor Jesucristo con los suyos y la batalla de Armagedón. Y viene en rescate de la nación de Israel. Bien, ¿hay alguna pregunta? No escuché yo. Pastor, eso, Sí. 1.600 estadios es igual a 320 kilómetros. Kilómetros, más o menos. Sí. Eso, ahora sacando la cuenta, no sé, 320 kilómetros son más de, no son 3.000 metros, más o menos, 3.200 metros. Son como... No. 320 kilómetros. Claro, 320 kilómetros es más de 2 cuadras, creo yo. No. El kilómetro habla de 1.000 metros. Ajá, más de 1.000. Son más de 1.000 metros, creo que son 3.000 metros, algo 10 así. cuadras de 100 metros cada una. El kilómetro son 1.000 metros. Sí, exacto. Sí. Entonces, son 10 cuadras, exacto. 10 cuadras por 30, más o menos. Estamos hablando de 320.000 metros. Bueno, sí, como 3.000 creo que es más o menos. No, porque tenés que agregarles 3 ceros. Claro. Entonces son 320 y 3 ceros serían 320.000 metros. Claro, son un viaje de cuadras, son bastantes. Sí. No. A ver, ¿no? Vamos a medir eso. Por ejemplo, 320 kilómetros tendrías desde aquí a Rosario.
¿Nos hacemos la idea? Sí, en distancia sí, más o menos, sí. No he ido a Rosario, pero lo he visto en mapa, pues. No, Rosario son 300 kilómetros. 320 depende donde uno vaya. Entonces, si vas a Junín, para tener una idea, tenés 260 kilómetros. O sea, todavía tendrías que llegar a lo que se llama Alberdi para tener 300 kilómetros. ¿Sí? Entonces, eso nos pondría dentro de toda la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de una medida interesante y después aproximadamente unos metro 20 a metro 50 depende de la altura del caballo. Hasta el freno de los... y eso nos daría que muchas damas de hoy en día, nuestras queridas alumnas, estarían en problemas porque no llegarían a sacar la nariz afuera, digo, del nivel. Bueno, si se pone en plataforma nadie puede discutir. Estamos hablando de lo normal. Muy bien. Pero ese es cómo tenemos que medir las dimensiones de lo que estamos hablando. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien. ¿Podemos pasar al capítulo 15 entonces? ¿Todos tienen la idea del capítulo 14? Bien. Vamos al capítulo 15. Ahora llegamos a las 7 plagas postreras o juicios de las copas. Eso significa, ya pasaron todos los sellos y pasaron todas las copas. Algunos creen que estamos dentro del último sello, desarrollando todo, con el último sello se desarrollan todos estos eventos. No es un problema teológico, ni práctico, ni nada que cause uno u otro problema. ¿Sí, Cristian? Bien. Bueno, entonces, capítulo 15, las 7 plagas postreras. 1, la señal en el cielo. Esta señal es descrita como grande y admirable. B, la señal es 7 plagas enviadas sobre la tierra por 7 ángeles. C, las plagas son descritas como grandes y admirables porque en ellas se consuma la ira de Dios. La palabra consumaba aquí significa completaba. Estas 7 plagas postreras completan el derramamiento de la ira de Dios acumulada. Dos, el mar de vidrio. Muy bien. Quiero que recuerden que el mar de vidrio aparece en el capítulo 5. Y las almas estaban bajo el mar de vidrio. ¿Se recuerdan? Bien, hagan un ruido. Sí. Bueno, eso es lo que necesitamos. En capítulo 5 encontramos al mar de vidrio y se describe que bajo el mar de vidrio estaban las almas. ¿Quiénes eran esas almas? Los que estaban siendo muertos en la tribulación. Ellos decían que querían, ¿hasta cuándo
el Señor iba a vengar su sangre hasta que se complete el número de sus hermanos. Así que había un número determinado que van a ser salvos en la tribulación y que iba a ser por el mismo proceso, que son los que encontramos en capítulo 7, versículo 9, que son los salvos de la tribulación. Bien, entonces, este mar de vidrio es el mismo mar de vidrio que vimos delante del trono en el capítulo 4, versículo 6. Perdón, yo le dije capítulo 5. Capítulo 4, versículo 6. Recuerde, esto habla de la posición fijada eternamente de los que están en la presencia de Dios. B. Este mar de vidrio estaba ahora desocupado. Antes, ahora está ocupado. C. La superficie es de un aspecto de fuego, simbolizando las aflicciones ardientes de sus ocupantes. D. Los ocupantes de este mar de vidrio salen de la gran tribulación. Número 1. Ellos han conseguido victoria sobre la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Eso lo tenemos todos en el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre en pie, sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. 2. Ellos tienen arpas y cantan. Aquellos que, por medio del poder de Dios, han ganado la victoria sobre Satanás y su programa malvado, tiene muchas cosas por las cuales cantar. 3. Ellos hacen una declaración triple. Primero, declaran que el Señor es santo. Segundo, declaran que todas las naciones vendrán y adorarán delante de Dios. C. Tercero, declaran que los juicios son manifestados. Y eso es interesante de Apocalipsis. Ante tanto dolor, ante tanto juicio, encontramos que los grupos que realmente están llegando a la presencia de Dios, y ahora nos encontramos en la unión, cuerpo, alma y espíritu, como el cuerpo que el Señor Jesús tuvo, los hallamos. Llegan los redimidos de la iglesia y cantan. Están los del Antiguo Testamento y cantan. Llegan los redimidos de la tribulación y cantan. Y impresiona. La verdad que Apocalipsis, lo primero que miramos es lo horrible del juicio, y nos olvidamos que nosotros vamos a cantar. ¿Qué diferencia? Necesitamos saber que también, entonces, la iglesia va a cantar, los del Antiguo Testamento van a cantar, y los salvos de la tribulación van a cantar. Y cada uno tiene su tiempo. Los 144.000 cantan. Así que todos los grupos que van llegando al cielo cantan. Así que de Apocalipsis no es solamente juicio, también es adoración, es alabanza, es reconocimiento. Entonces, las tres cosas que ellos dicen: declaran que el Señor es santo. Segundo, declaran que todas las naciones vendrán y adorarán delante de Dios. Tercero, declaran que los juicios de Dios son manifestados. Entonces, cuando las cosas están pasando sobre la tierra, están diciendo los juicios de Dios. Número 3. El tabernáculo del testimonio, versículos 5
al 8. Y dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y esto es muy interesante porque cuando le estaba dando a Moisés la forma de cómo debería ser el tabernáculo que Israel construyó en el desierto, debía ser igual al plano que se le mostró del cielo. Es exactamente el mismo. Entonces, perdón, acá está. Muy bien. Así que, ve, el templo fue abierto para permitir que los 7 ángeles salgan a derramar las últimas 7 plagas del juicio. C. Estos ángeles vienen vestidos con atuendos judiciales sacerdotales, representando su obra en conexión con la ira de Dios. D. El templo se llenó de humo. Versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Ahora es interesante porque esto ocurrió pocas veces que lo encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, cuando fue concluido el tabernáculo, ¿qué ocurrió? No se podía entrar porque la gloria de Dios lo llenó. Cuando Salomón dedica el templo construido para Dios, ¿qué pasó? Nadie podía entrar porque la gloria de Dios lo llenó. Cuando los hijos de Israel desobedecieron a tal punto que se llevaron el arca para usarlo de talismán, ¿qué pasó? Y acabó. La gloria de Dios salió del templo. Cuando pudiera ser que la gloria de Dios hiciera lo mismo, el que se va a sentar en el templo es el anticristo. Entonces, no va a pasar. Pero sí está en el cielo. Entonces, y por su poder, nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Qué tremendo. Qué tremendo. Bueno, ¿qué les parece? Tomamos un descanso. Eso me va a llevar un poco a la garganta. Más o menos menos cuarto, menos 10, más tardar. Nos volvemos a encontrar. ¿Listo? Muy bien. Este es, ¿no?